Quítate de en medio, dijo la mujer. Ni siquiera miró a Sara cuando lo dijo. Simplemente avanzó con la expectativa de que el mundo se reorganizaría para hacerle sitio. Porque según la experiencia de Sara, eso era exactamente lo que el mundo hacía por mujeres como Isolde Vane. El pasillo que llevaba al gran salón del fuerte de Thornmere había sido barrido esa mañana. Y Sara había sido la que lo había barrido. Trabajó en las horas grises antes del amanecer, cuando nadie más estaba despierto, y la piedra fría. Los suelos parecían respirar con un frío que llegaba hasta los huesos. Había estado llevando una cesta de lino hacia el ala de los sirvientes cuando Isolda apareció con su séquito. 5 mujeres vestidas con sedas de invierno del color de la escarcha y la sangre. Y de repente, el pasillo pareció muy pequeño. Sara se apretó contra la pared. La cesta se enganchó en el soporte de una antorcha. La ropa de lino se derramó por el suelo de piedra limpio que acababa de barrer. E Isolda pasó por encima sin detenerse. Su pálido vestido se arrastró sobre la tela blanca como si no fuera nada, como si nunca hubiera sido nada. Porque para Isolde Vane, nada relacionado con Sara había merecido jamás un segundo pensamiento. Sara se agachó para recoger el lino. Sus manos estaban firmes. Había aprendido a mantener las manos firmes hacía años. Más o menos al mismo tiempo, había aprendido a mantener la vista baja y la voz suave, y a mantener todo su ser plegado hacia adentro, como una carta que nadie ha abierto jamás. El truco era no sentir la humillación mientras sucedía. El truco era dejar que pasara sobre ti como el agua fría pasa sobre una piedra. Y luego, más tarde, sola en la pequeña habitación que ocupaba en la parte trasera de las dependencias de los sirvientes, podía permitirse sentirlo. Podía hundir la cara en la áspera almohada y dejar que el sentimiento la atravesara como una tormenta. Y entonces se iría y estaría lista para empezar de nuevo. Así es como Sara había sobrevivido 22 años en la manada de Thorn, no luchando, no trepando hacia arriba, sino soportando, volviéndose tan pequeña y tan insignificante que la crueldad pasaba de largo, como el rayo pasa de largo de un árbol bajo. La mayoría de las veces funcionaba. La mayoría de las veces, el cuervo aterrizó en el alféizar de la ventana sobre su cabeza justo cuando la última pieza de lino volvía a la cesta. Era un pájaro grande, más grande de lo que cualquier cuervo tenía derecho a ser, con plumas tan negras que parecían absorber la luz de la antorcha en lugar de reflejarla, y ojos del color preciso del ámbar atrapado en la última luz de la tarde. La observó con esos ojos imposibles mientras ella se enderezaba. Inclinó la cabeza. Luego emitió un sonido que no era exactamente un graznido ni ninguna otra cosa. Un sonido que Sara había llegado a entender a lo largo de los años como algo parecido a un reconocimiento. Como cuando asientes a alguien que conoces al otro lado de una habitación llena de gente. Sí, dijo ella en voz baja. Lo sé, no importa. El cuervo ahuecó sus plumas y se quedó en su alféizar, observándola alejarse. Y ella podía sentir su mirada entre los omóplatos como una mano cálida, empujándola suavemente hacia adelante. Tenía 7 años. La primera vez que apareció el cuervo, su padre acababa de ser enterrado. Las circunstancias de su muerte aún eran turbias y se discutían en susurros que ella era demasiado joven para entender del todo. Y había estado sentada sola al borde del bosque de Thornmere, porque el interior del fuerte se sentía demasiado lleno de gente que la miraba con una expresión particular que no pudo nombrar entonces y que podía nombrar ahora. La expresión de gente calculando qué utilidad podría tener para ellos la hija de un beta muerto y llegando de forma fiable a la respuesta de no mucha. El cuervo había aterrizado en su rodilla, así como si nada. Sin ceremonia ni aviso, había caído del cielo gris y se había posado en su rodilla para mirarla. Y Sara se había sorprendido tanto que se olvidó de estar triste durante 10 segundos completos. Luego había llorado de todos modos. Pero el cuervo se había quedado. Y de alguna manera eso había importado. Había importado de la manera específica e irreemplazable en que importa ser presenciado por algo que elige quedarse cuando tienes 7 años y acabas de aprender que el mundo es más grande y más frío de lo que pensabas.
Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta. La manada llamaba al cuervo un mal presagio. Por supuesto que lo hacían. En Thormere, cualquier cosa que se adhiriera a Sarah era, por definición, sospechosa. Porque la propia Sarah era, por definición, sospechosa. La hija de un hombre que había muerto mal y había dejado preguntas tras de sí como escombros después de una tormenta. El ver a Aldrich había sido leal. Todos estaban de acuerdo en eso. Había sido leal, silencioso y competente. Y luego, un invierno, había entrado en el bosque y no había vuelto. Y cuando lo encontraron 3 días después, los lobos ancianos habían mirado su cuerpo e intercambiado miradas sobre él que su hija de 7 años había visto, pero no debía haber visto. Nunca le dijeron qué significaban esas miradas. Había pasado 15 años desarrollando teorías. Ninguna de ellas era reconfortante. Todas ellas, sospechaba, giraban en torno al mismo centro oscuro sin llegar nunca a él. Y quizás eso era lo mejor, porque algunas verdades tenían un peso que podía aplastar a una persona si caían de golpe. El fuerte había estado en un estado de agitación sostenida durante 3 días. Desde que los jinetes llegaron de la frontera norte con la noticia de que el rey Alfa Khalin estaba regresando. 3 años. Había estado fuera durante 3 años, luchando una guerra con los clanes de lobos del este, que le había costado a Thornir más sangre de la que Sarah podía contar fácilmente. Lobos jóvenes cuyos nombres había conocido y cuyos rostros había visto en el gran salón. Ahora se habían ido. Nombres en un muro de piedra en el patio que ya nadie se detenía a leer. Porque el duelo tiene una forma de volverse inconveniente cuando hay asuntos políticos que atender. El rey Alfa regresaba. Eso era lo único de lo que todos podían hablar. Eso y la ceremonia de elección, que el Consejo de Ancianos había anunciado que tendría lugar en la quincena de su regreso. Porque el rey había ido a la guerra sin marca y sin pareja, y la manada necesitaba un heredero, y la situación política exigía estabilidad. Y el padre de Isolda Vine, el anciano concejal Darnell Vane, llevaba 2 años diciendo, con la particular paciencia de un hombre que ya ha decidido el resultado, que su hija era la elección obvia. Sarah no tenía opiniones sobre a quién debería elegir el rey Alfa. No podía permitirse opiniones sobre cosas que no le concernían. Y los arreglos románticos de la realeza, definitivamente, no le concernían. Conocía a Callan como conocía a la mayoría de los lobos poderosos de la manada. Desde la distancia, como una silueta y un título en lugar de una persona. Como el alfa a cuya autoridad se sometía sin haber estado nunca lo suficientemente cerca de él como para ver el color de sus ojos. Ella tenía 15 años cuando él ascendió, justo después de que la enfermedad de su padre se llevara al viejo rey Alfa, y recordaba la ceremonia solo como un borrón de frío y palabras formales, y la extraña sensación eléctrica que recorrió a la manada reunida cuando un nuevo Alfa reclamó su poder. Una sensación como un trueno, excepto que venía de adentro en lugar de afuera, de la sangre y los huesos en lugar del cielo. Lo había sentido, y luego había vuelto a su trabajo, porque siempre había trabajo. Y eso había sido todo. La mañana de su llegada, Sarah fue asignada a la galería superior. Alguien tenía que estar allí con una bandeja de vino para los señores y damas que se colocarían a lo largo de la barandilla para presenciar la entrada del rey Alfa en el patio de abajo. Y la persona a la que se le asignaban las tareas que nadie más quería era, de forma fiable, Sarah. A ella no le importaba. La galería superior era en realidad uno de sus lugares favoritos del fuerte. Un largo corredor abierto de arcos de piedra tallada que daba a todo el patio. Y más allá, la línea oscura del bosque de Thormere y las montañas que se extendían detrás. Y en días claros como este, la sugerencia lejana de los picos helados que marcaban la verdadera frontera norte de su territorio. Preparó la bandeja, se echó hacia atrás y esperó. Y los señores y damas entraron a su alrededor con sus ropas caras y sus voces altas. Y nadie la miró, porque nadie la miraba nunca. Y eso estaba bien. Entró por las puertas exteriores en un caballo negro tan grande que parecía menos un animal y más una fuerza de la naturaleza, que simplemente había aceptado,
temporalmente, estar contenida en la forma de un caballo. Kalin cabalgaba sin ceremonia y sin el tipo de actuación que los hombres menos poderosos a menudo sustituyen por el poder real, sin espada en alto, sin reconocimiento teatral de la multitud. Simplemente cabalgó a través de las puertas y entró en el patio, y el efecto en cada lobo presente fue inmediato y físico. Una inspiración colectiva, un enderezamiento de espaldas, una presión detrás del esternón que Sara sintió incluso desde la galería de arriba. No se había esperado eso. No había esperado sentir nada en absoluto. Y el hecho de que lo hiciera, que incluso a esta distancia y a través de piedra, aire y altitud, la presencia del alfa que regresaba la alcanzara como una mano apoyada en su pecho, la hizo parpadear y dar un pequeño paso hacia atrás que no tenía nada que ver con la barandilla detrás de ella. Él estaba mirando la galería. Se dio cuenta un momento antes de que se hiciera obvio. La ligera inclinación de su cabeza hacia arriba, su mirada moviéndose a lo largo de la fila de señores y damas reunidos, con una eficiencia que sugería catalogar en lugar de admirar. Y entonces su mirada se detuvo. Sara no estaba de pie con los señores y damas. Estaba de pie a varios metros de la barandilla, a la sombra de uno de los arcos de piedra, sosteniendo una bandeja. No tenía ninguna razón para pensar que su mirada se había detenido en ella específicamente. Había docenas de personas en la galería. La probabilidad era abrumadoramente en contra. Y sin embargo, el cuervo cayó de la nada y aterrizó en su hombro con un peso y una calidez que le eran profundamente familiares. Y varios de los señores y damas cerca de ella retrocedieron con exclamaciones de sorpresa y disgusto. Y abajo en el patio, vio, con una claridad que no estaba segura de cómo explicar, la expresión del rey Alfa cambiar a algo que no pudo nombrar de inmediato. Él no apartó la mirada. Los señores y damas a su alrededor hacían comentarios agudos sobre el pájaro, sobre su tamaño, sobre lo inapropiado de un cuervo en la galería. Alguien agitaba la mano hacia él, tratando de espantarlo. Y el cuervo los ignoró a todos con la profunda indiferencia que siempre había demostrado hacia cualquiera que no fuera Sara. Se sentó en su hombro y miró hacia el patio. Y Sara se quedó muy quieta porque había aprendido hace mucho tiempo que llamar más la atención sobre sí misma cuando ya estaba recibiendo atención no deseada nunca era una estrategia útil. Miró la bandeja en sus manos. Miró el suelo de piedra. No miró al rey Alfa. Y sin embargo, estaba completa e incómodamente segura de que él todavía la estaba mirando. Ese animal no debería estar aquí, dijo la voz de Lord Harwick, un lobo anciano de hombros anchos con canas en las sienes y la expresión de un hombre permanentemente a punto de ofenderse por algo. Que alguien lo quite. Nadie se movió para quitarlo, porque nadie en la galería quería ser la persona que intentara agarrar un cuervo que estaba actualmente sujeto al hombro de alguien que no era nadie, en nombre de un señor que técnicamente solo era su igual, en un momento en que el rey Alfa acababa de entrar por la puerta y podría en cualquier segundo requerir vino. Sara apreció el cálculo político, incluso mientras permanecía muy quieta e intentaba proyectar una insignificancia absoluta. El cuervo chasqueó el pico una vez, en un tono que Sara interpretó en privado como despectivo, y se quedó exactamente donde estaba. ¿Qué crees que pasará después? Deja tus predicciones en los comentarios. Los siguientes días pasaron en el caos particular que las personas poderosas generan simplemente por existir en un espacio y requerir cosas de él. El fuerte estaba lleno de reuniones, cenas formales y posicionamiento político. El tipo de actividad que Sara observaba desde las puertas y los pasillos de servicio, llevando bandejas, tomando órdenes y manteniendo la cuidadosa invisibilidad que había definido su vida desde que tenía memoria. Aprendía cosas de esta manera, siempre lo había hecho. Cuando eres invisible, la gente habla libremente a tu alrededor, y la gente que habla libremente revela mucho. Aprendió que Isolda Vane había conseguido una audiencia privada con el rey Alfa en su segunda mañana de regreso, algo que ninguna otra mujer había logrado, y que la audiencia había durado casi una hora, y que Isolda había salido de ella con aspecto satisfecho, como alguien que ha confirmado lo que ya creía inevitable. Aprendió que el Consejo de Ancianos le había presentado a Callan
Un cronograma formal para la ceremonia de elección, que se celebraría en la luna llena 12 días después, y que él lo había aceptado sin aparente entusiasmo. Aprendió que había pasado sus primeras 3 noches no en celebración, sino en su estudio privado con mapas y documentos, y su jefe de guardia, un lobo llamado Brennan, que tenía el aspecto curtido de alguien que había luchado junto al Alfa durante toda la Guerra del Este, y aún no había procesado del todo que había terminado. No aprendió lo que él pensaba de todo aquello. No esperaba hacerlo. La vida interior de un rey alfa no era un país al que ella tuviera acceso natural, y era lo suficientemente consciente de sus propias tendencias a la observación silenciosa como para saber que estaba prestando más atención a los movimientos y patrones de alguien a quien esencialmente nunca había conocido de lo que era del todo razonable. Se dijo a sí misma que era porque su regreso había alterado los ritmos del fuerte de maneras que afectaban su trabajo. Se dijo a sí misma que era el cuervo, que el comportamiento del pájaro en la galería la había puesto nerviosa, había llamado una atención que preferiría no tener y que simplemente estaba monitoreando una situación que podría convertirse en un problema. Se dijo muchas cosas a altas horas de la noche en su pequeña habitación, mientras el cuervo se sentaba en el estrecho alféizar de la ventana y la miraba con sus ojos de ámbar, y el viento bajaba de los picos del norte con un sonido como una respiración larga y lenta. Estaba en el huerto de la cocina en la cuarta mañana de su regreso, cortando hierbas para la cocinera. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío, y la escarcha aún era densa en los muros bajos a su alrededor, cuando escuchó pasos que no pertenecían a nadie que esperaría encontrar allí a esa hora. Había estado en este fuerte el tiempo suficiente para conocer los pasos. Conocía el paso ligeramente arrastrado de la vieja Marta, la cocinera jefe, y el paso rápido y ligero de la chica de la cocina, Penn, y el paso deliberado y medido de la ama de llaves, Dorwin. No conocía estos pasos. Estos pasos pertenecían a alguien grande y que se movía con la economía de movimiento controlada que provenía de años de entrenamiento de combate. Silencioso, no porque la persona estuviera tratando de ser silenciosa, sino porque el movimiento silencioso era simplemente su estado predeterminado. Se enderezó lentamente, con el manojo de hierbas en sus manos, y se dio la vuelta. El rey alfa, Kalin, estaba de pie en la entrada del huerto de la cocina. No llevaba la vestimenta formal que le había visto en la cena de la noche anterior. Llevaba ropa de viaje oscura y una capa pesada, y su cabello oscuro no estaba arreglado, sino simplemente suelto alrededor de su rostro. Y se veía, pensó ella, con una desorientación que luchaba por ocultar sorprendentemente como una persona. No un título, no una silueta. Una persona de pie en un huerto cubierto de escarcha en la madrugada, mirándola con ojos grises que ahora sabía que eran grises, porque estaba lo suficientemente cerca para verlos. Una proximidad que no había anticipado y con la que no estaba segura de qué hacer. «Tú eres la mujer del cuervo», dijo él. No era una pregunta. «Lo soy», dijo ella, porque no había otra respuesta disponible. Él guardó silencio por un momento. La miró con esos ojos grises, y ella tuvo la inquietante sensación de que realmente estaba mirando. No de la manera en que la mayoría de la gente en posiciones de poder miraba a la gente en posiciones como la suya, es decir, sin mirar realmente en absoluto, sino simplemente procesando información visual sobre el espacio que los rodeaba, catalogando en lugar de ver. Él estaba viendo. Ella no sabía lo que él estaba encontrando. Era consciente de que sostenía un manojo de romero y tomillo y probablemente tenía escarcha en el pelo y no estaba en absoluto vestida para un encuentro con nadie, y mucho menos con el soberano de su manada. Y se obligó a quedarse quieta de todos modos, porque huir no era una opción, y la compostura era lo único que tenía disponible de forma fiable. «¿Cuál es tu nombre?», dijo él. «Sarah», dijo ella. «Sarah Aldrich». Usó el nombre de su padre como siempre hacía, porque no tenía nada más. Algo cambió en su expresión. Solo ligeramente, lo suficiente para que ella lo notara, y luego inmediatamente se preguntara si realmente lo había notado o simplemente había esperado haberlo hecho. «Aldrich», dijo él.
Mi padre era un beta, dijo ella. Murió cuando yo era joven. Sé quién era tu padre, dijo Callan. Las palabras fueron tranquilas y uniformes, y la golpearon como agua fría, porque nadie en 15 años le había dicho eso con el peso particular que él le puso, el peso de alguien para quien esta información no era incidental, sino central. No ruido de fondo, sino una señal. Ella lo miró. Él la miró. La escarcha yacía blanca e inmóvil en las paredes del jardín a su alrededor, y la mañana era muy silenciosa. Y ella fue consciente de que algo estaba sucediendo que aún no tenía el marco para entender. El cuervo, dijo él después de un momento. ¿Cuánto tiempo te ha seguido? Desde que tenía 7 años, dijo ella. Desde que murió mi padre. Él asintió lentamente, el asentimiento de alguien que recibe información que había estado esperando sin saber del todo que la estaba esperando. ¿Alguna vez se ha posado en alguien más?, preguntó. No, dijo ella. Él miró el aire vacío por encima y alrededor de ella como si esperara que el pájaro se materializara, y luego volvió a mirarla. Me gustaría hablar contigo, dijo él. No aquí, en algún lugar que no sea un jardín. Trabajo en el fuerte, dijo ella con cuidado. Sé dónde trabajas, dijo él. Ella se quedó allí en la escarcha con las hierbas en sus manos e intentó organizar sus pensamientos en algo coherente, y fracasó. ¿Cuándo?, dijo finalmente. Esta noche, dijo él. Después de la cena. ¿Conoces la antigua sala de lectura en el ala este, tercer piso? Sí, dijo ella. Todos los que trabajaban en el fuerte conocían cada habitación del fuerte. Ven allí, dijo él, y luego se dio la vuelta y caminó de regreso por la entrada del jardín por donde había venido, con esos pasos silenciosos y controlados. Y ella se quedó en el aire frío y la escarcha, mirando el lugar donde él había estado. E intentó decidir si acababa de aceptar algo que no debería haber aceptado. Y concluyó que, incluso si lo hubiera hecho, la alternativa, que era no ir, tampoco era una opción real, porque lo que fuera que él supiera sobre su padre era algo que ella había necesitado saber durante 15 años, y no era capaz de elegir la ignorancia sobre las respuestas, incluso cuando las respuestas daban miedo. El cuervo aterrizó en su hombro en algún momento durante este pensamiento. No lo había oído llegar. Nunca lo hacía. Sí, dijo ella en voz baja. Lo sé, lo sé. La cena fue ruidosa y política, como lo habían sido todas las cenas desde el regreso del rey Alfa. Sara sirvió en el extremo más alejado del salón, rellenando vino y llevando platos y siendo tan invisible como sabía ser, que era muy invisible. Mientras tanto, en la mesa principal, Callan se sentaba entre el anciano Vane y Lord Harwick, y aceptaba su conversación con la paciencia de un hombre que había aceptado ciertas cosas, sin decidir aún cuánto le iban a costar esos acuerdos. Isolda se sentaba a 2 asientos de distancia, en un vestido del color del cielo de invierno profundo, arreglada para una ventaja perfecta. Su voz se oía por toda la mesa con la musicalidad estudiada de una mujer que ha practicado el arte de ser escuchada por casualidad, diciendo exactamente las cosas correctas. Era brillante en eso. Sara pensó sin malicia, simplemente como una evaluación. Isolda era brillante en el arte específico y exigente de ser exactamente lo que una habitación requería. ¿Y si también era calculadora y ocasionalmente cruel? Bueno, esas cualidades rara vez eran obstáculos para las mujeres en su posición. A menudo, de hecho, eran ventajas. Lo que Sara notó, porque notaba cosas, fue que Callan no miraba a Isolda de la manera en que la gente mira las cosas que les interesan. Él era cortés, le respondía cuando ella se dirigía a él directamente. No la despreciaba, pero su atención, la poca que escapaba de la bien entrenada neutralidad política de su expresión, parecía descansar en otro lugar. O quizás simplemente en ninguna parte. Quizás simplemente dentro de sí mismo, a la manera de las personas que han estado en guerra y aún no han regresado completamente de ella. Reconocía esa cualidad. La había visto en lobos mayores que habían sobrevivido a cosas que cambiaban el paisaje interno. Era la cualidad de alguien que aprende a habitar la paz de nuevo, después de mucho tiempo, en el que la paz era simplemente la ausencia de peligro inmediato.
Terminó sus tareas de servicio, se escabulló por el pasaje lateral y subió las escaleras hacia el ala este, con el corazón haciendo algo inusual y no deseado en su pecho. El pasillo del tercer piso estaba iluminado por antorchas muy espaciadas, tenues y ambarinas. Las sombras entre ellas eran lo suficientemente densas como para parecer sólidas. La antigua sala de lectura había estado en desuso durante años. Sus estantes todavía estaban llenos de libros y pergaminos de una era anterior de erudición en la que la manada actual no tenía mucho interés. Un lugar tranquilo y olvidado que olía a papel viejo y piedra fría, y débilmente a la particular dulzura polvorienta de los libros que no se han abierto en mucho tiempo. Empujó la puerta y entró. Él ya estaba allí. Estaba de pie junto a la pared del fondo, mirando los libros en los estantes con los brazos cruzados sobre el pecho y de espaldas a la puerta. Y se giró cuando ella entró con la fácil conciencia situacional de alguien que siempre sabía dónde estaba la puerta. Tenía una lámpara en la mesa cerca de él. La luz de ella era más cálida que la del pasillo exterior, y en ella pudo verlo más claramente que en el jardín. Las líneas de su rostro que no eran crueles, pero tampoco eran fáciles. Los ojos grises que parecían pensar antes de mostrar algo. ¿Viniste?, dijo él. Tú lo pediste, dijo ella. Él la miró por un momento y luego algo que podría haber sido el comienzo de una expresión real se movió en su rostro. Siéntate, dijo él. Por favor. Y ella lo hizo tomando la silla a un lado de la mesa y juntando las manos en su regazo porque necesitaba hacer algo con ellas. Él se sentó frente a ella y la lámpara creó una pequeña y cálida isla de luz entre ellos. Y afuera, por las estrechas ventanas, la noche estaba llena del viento de las montañas, profundo, frío y constante. Tu padre, dijo él sin preámbulos, porque ya estaba aprendiendo que Kalin no era un hombre que usara preámbulos cuando podía evitarlos. ¿Qué sabes sobre cómo murió? Muy poco, dijo ella. Tenía 7 años. Me dijeron que fue un accidente, que se había adentrado en el bosque, se había perdido y el frío se lo había llevado. Pero la forma en que los lobos ancianos se miraron sobre su cuerpo me dijo que esa no era la historia completa. Hizo una pausa. Nunca ha sido la historia completa. No, dijo Colin. No lo fue. La habitación estaba muy silenciosa. El viento se movía fuera de las ventanas. La llama de la lámpara no vacilaba. Sarah mantuvo las manos juntas y la respiración tranquila y esperó, porque había pasado 15 años aprendiendo a esperar las cosas. Tu padre, dijo Colin lentamente, eligiendo las palabras con la deliberación de alguien que navega por un campo donde sabe que hay obstáculos ocultos, no era simplemente un beta. Tenía un papel secundario, uno que la mayoría de los miembros de esta manada no saben que existía porque fue deliberadamente ocultado. Era un guardián. La miró para ver si la palabra significaba algo para ella. No lo hacía y ella negó con la cabeza ligeramente, y él continuó. En las tradiciones más antiguas de las manadas del norte, un guardián es alguien con características de linaje específicas que le permiten interactuar con ciertas fuerzas protectoras que han estado vinculadas al territorio de la manada desde antes de cualquier registro actual. Fuerzas en las que, en siglos posteriores, la manada dejó de creer y, por lo tanto, dejó de reconocer, aunque esas fuerzas no dejaron de existir simplemente porque la creencia se detuvo. Hizo una pausa de nuevo. Una de esas fuerzas, dijo, se presenta como un cuervo. El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso y temperatura. Sarah lo sintió contra su piel. Lo sintió presionar suavemente el interior de su pecho. Lo sintió llegar a un lugar donde muchas cosas habían sido comprimidas muy pequeñas durante mucho tiempo y ahora comenzaban a expandirse con cautela. Estás diciendo, dijo ella, y su voz era firme, lo que la sorprendió, que el cuervo no es simplemente un animal que ha elegido seguirme. No, dijo Colin, no es simplemente eso. Es algo antiguo y vinculado, que busca a su guardiana. Y cuando tu padre murió y no dejó a nadie que supiera lo que era, encontró a la siguiente persona en el linaje. La encontró a ella, se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos sobre la mesa, los ojos grises firmes y serios.
El linaje de los guardianes posee habilidades que han estado latentes en tu familia durante al menos una generación. Esto es porque tu padre no tenía contexto para lo que llevaba dentro y nadie que le enseñara. Sabía que algo era diferente en él. Intentó entenderlo. Y hay personas en esta manada que sabían lo que era y encontraron sus intentos de entenderlo amenazantes. Y lo que le pasó a tu padre en ese bosque no fue un accidente. La habitación pareció inclinarse muy ligeramente. Sarah se ancló presionando los pies contra el suelo de piedra y centrándose en la realidad física de la silla debajo de ella, la mesa frente a ella, la lámpara entre ellas. ¿Quién?, dijo ella. Tengo fuertes sospechas, dijo Kalin. Todavía no tengo pruebas sobre las que pueda actuar. Eso es parte de por qué te estoy diciendo esto. Necesito que entiendas lo que eres antes de que pueda empezar a abordar lo que se le hizo a tu padre. Porque las dos cosas están conectadas. Y tú caminas por este fuerte todos los días sin entender que llevas algo que ciertas personas aquí encuentran muy peligroso. ¿Peligroso?, repitió ella. Las habilidades de un guardián, cuando despiertan por completo, no son triviales, dijo él. Están conectadas a las protecciones territoriales de esta tierra de maneras que superan la jerarquía de la manada. En teoría, en las tradiciones más antiguas, el consentimiento y la cooperación del guardián eran necesarios para que la autoridad del alfa sobre el territorio fuera completamente legítima. Era un sistema de control y equilibrio. También era para cualquier alfa o facción política que quisiera un poder absoluto y sin complicaciones, un inconveniente. Pensó en el anciano Bain y su certeza política cuidadosamente construida, y en la forma en que había pasado 2 años posicionando a su hija como la única elección lógica para la pareja del rey. Pensó en el cuerpo de su padre al borde del bosque. Pensó en el cuervo aterrizando en su rodilla cuando tenía 7 años y estaba sentada sola en el frío. Y algo dentro de ella que había estado confundido durante 15 años comenzó a tener sentido, lenta y dolorosamente, como una extremidad que vuelve a la circulación después del entumecimiento. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó. ¿Por qué no antes de que te fueras a la guerra? ¿Por qué no hace 2 años, 3 años? Porque no conocía el alcance completo antes de la guerra, dijo él. Conocía fragmentos. Encontré el resto en documentos recuperados de los archivos del Clan del Este, que es parte de lo que realmente trataba el conflicto del Este, aunque no la parte que mi consejo eligió explicar públicamente. La miró con el tipo de franqueza a la que no estaba acostumbrada por parte de la gente en posiciones de poder. La franqueza de alguien que ha decidido ser honesto y lo está haciendo sin ceremonia ni disculpas. Y porque el cuervo no me dejaba en paz al respecto. Ella parpadeó. El cuervo, dijo ella. Se me ha estado apareciendo, dijo él, durante los últimos 3 años. No se posaba, no me seguía, simplemente aparecía, observaba y se iba. Al principio pensé que era una coincidencia. Luego pensé que era un presagio del tipo del que mi abuela solía advertir y en el que yo había dejado de creer. Luego comencé a leer los archivos del Clan del Este y encontré referencias a los guardianes de Thornir, y entendí lo que el cuervo estaba haciendo. Una pausa, breve y precisa. Menda estaba diciendo que volviera a casa y encontrara a su persona. Si quieres ver cómo termina esta historia, asegúrate de estar suscrito con las notificaciones activadas. La ceremonia de elección estaba a 10 días de distancia cuando Isolda Vane fue a buscar a Sarah a la lavandería. Esto, en sí mismo, era lo suficientemente notable como para registrarse como alarmante. Porque Isolda no iba a la lavandería, nunca en su vida había estado en la lavandería. Y el hecho de su presencia allí, con sus hermosas ropas, en medio del vapor y el olor a jabón de lejía, y la practicidad de manos ásperas de las mujeres que trabajaban con sus cuerpos para ganarse la vida, significaba que había venido allí específica y deliberadamente para encontrar a Sarah. Sarah estaba doblando sábanas cuando escuchó la particular cualidad de silencio que se produce cuando alguien importante entra en una habitación donde todas las personas son insignificantes. El silencio del trabajo que se detiene, las miradas que bajan y los cuerpos que se inclinan ligeramente hacia un lado. Y levantó la vista
y allí estaba Isolda en la puerta, con dos de sus mujeres habituales detrás de ella, mirando a Sara con una expresión que era agradable en la superficie y completamente gélida por debajo. «Déjenos», dijo Isolda a las lavanderas, y ellas se fueron sin mirar a Sara, porque así funcionaban las cosas cuando Isolda Vane les decía algo. Isolda cruzó la lavandería hacia Sara con la certeza pausada de alguien que es dueña de cada habitación en la que entra por el simple hecho de ser ella misma. Se detuvo a 2 pies de distancia y miró a Sara con esos ojos pálidos y sonrió. Y la sonrisa era un arma pequeña y precisa. «Quiero ser directa contigo», dijo. «Por favor», dijo Sara. «Se ha visto al rey hablando contigo», dijo Isolda. «En el jardín. No sé qué se dijo. No me importa particularmente qué se dijo, porque el contenido de cualquier conversación que hayas tenido con él no es el problema. El problema es la percepción. El problema es que los aliados de mi padre se han dado cuenta y algunos de ellos están haciendo preguntas que son inconvenientes dada la situación política actual». Inclinó la cabeza ligeramente. «No estoy aquí para amenazarte. Quiero dejar eso claro. Estoy aquí para pedirte, como alguien que creo que entiende cómo funciona esta manada y entiende el lugar que la gente como tú ocupa en ella, que ejerzas algo de discreción». «Gente como yo», dijo Sara. «Gente sin posición», dijo Isolda, y la amabilidad no abandonó su voz, lo que lo empeoró. «Gente cuya posición en esta manada depende de no llamar la atención. Has sobrevivido aquí durante 22 años siendo sensata. Te estoy pidiendo que sigas siendo sensata». Hizo una pausa. «Sea lo que sea el cuervo, o no sea, sea cual sea la historia que se le atribuye, no cambia las realidades políticas. La ceremonia de elección se llevará a cabo. La manada necesita estabilidad. El rey necesita una pareja que pueda proporcionar esa estabilidad. Sabes tan bien como yo que, por muy interesante que le pueda parecer una sirvienta con un pájaro de mascota, lo interesante no te convierte en reina». Las palabras estaban cuidadosamente ensambladas, notó Sara, para golpear exactamente en los lugares correctos. Los lugares donde vivían sus propias dudas. Los lugares donde 15 años de invisibilidad habían dejado marcas que parecían certezas sobre su propia insignificancia. Isolda era buena en esto. Siempre había sido buena en esto, en encontrar las líneas de falla exactas en una persona y presionar sobre ellas con elegante precisión. Lo extraordinario fue que, de pie aquí ahora en la lavandería, sosteniendo una sábana doblada y escuchando a Isolda delinear con nítida sofisticación todas las razones por las que Sara debería volver a plegarse en la pequeña forma que siempre había ocupado, Sara descubrió que no tenía miedo. Estaba interesada. Eso la sorprendió. Examinó el interés cuidadosamente y determinó que era real, que lo que sentía frente a esta variedad particular de presión dirigida no era miedo, sino una especie de ira clarificadora. La ira de alguien a quien finalmente se le ha dado un marco para su propia historia y ha descubierto que la historia no es lo que le contaron. «Aprecio que seas directa», dijo Sara. Mantuvo su voz muy uniforme y suave. «Tendré en cuenta todo lo que has dicho». Isolda la miró por un momento, esos ojos pálidos evaluando, midiendo lo que fuera que encontrara en el rostro de Sara contra lo que fuera que hubiera esperado encontrar allí. Algo cambió en su expresión, solo ligeramente, la microexpresión de alguien que ha recibido una respuesta que es técnicamente inobjetable, pero que de alguna manera no ha logrado el efecto deseado. «Bien», dijo. Se dio la vuelta, cruzó la lavandería y sus mujeres la siguieron. Se fueron, y las lavanderas regresaron de una en una y de dos en dos, sin mirar a Sara tampoco, porque así también funcionaban las cosas. Sara terminó de doblar la sábana. Sus manos estaban muy firmes. El cuervo apareció en el estante alto sobre el tendedero y chasqueó el pico una vez. Ella lo miró, y la cosa que se estaba expandiendo dentro de ella, la cosa que había estado comprimida durante tanto tiempo, se expandió un poco más. Fue a la antigua sala de lectura esa noche sin que se lo pidieran. Había ido las 3 noches anteriores porque las conversaciones que había estado teniendo allí
eran diferentes a todo lo que había experimentado antes, y se había encontrado regresando a ellas como se regresa al calor cuando has tenido frío durante mucho tiempo. Hablaron de su padre, exponiendo cuidadosamente lo que Callan sabía, lo que sospechaba y lo que necesitaba probar. Hablaron de las tradiciones de los guardianes, los documentos que había recuperado, las habilidades que teóricamente eran suyas y que ninguno de los dos sabía cómo acceder, porque el conocimiento de cómo acceder a ellas había muerto con su padre. A veces hablaban de otras cosas por completo, la guerra y lo que había costado, la política de la situación actual y cómo él la navegaba. La extraña experiencia de ser una persona que tenía enormes cantidades de autoridad institucional y, sin embargo, encontraba esa autoridad restrictiva de maneras difíciles de articular. Ella lo escuchaba hablar y le contaba cosas que no le había contado a nadie. Sobre la larga disciplina de la invisibilidad y lo que le había costado y lo que le había dado. Sobre el cuervo y la forma en que la había hecho sentir menos sola, de la manera específica e irreemplazable en que importa ser presenciado por algo que elige quedarse cuando estás muy solo. No pensó en lo que todo esto significaba en términos más amplios que la realidad inmediata de las conversaciones mismas, porque los términos más amplios eran demasiado grandes. Entraban en un territorio para el que no tenía mapas. Un territorio donde las realidades políticas que Isolda había delineado tan precisamente en la lavandería estaban en conflicto directo con lo que fuera esto. No le puso nombre a lo que fuera esto. Ponerle nombre a las cosas les daba peso, y el peso las hacía más difíciles de llevar. Callan lo nombró primero. Era la séptima noche, 6 días antes de la ceremonia de elección, y el viento fuera de la sala de lectura se había intensificado hasta hacer sonar las ventanas en sus marcos y hacer saltar la luz de la lámpara. Y habían estado hablando de un pasaje de uno de los documentos recuperados que describía el vínculo de pareja entre un alfa y un guardián como una categoría específica y distinta de vínculo. Diferente del vínculo de pareja estándar en que no era simplemente emocional y biológico, sino también territorial. Un vínculo que conectaba a las dos personas a través de la tierra misma, a través de los profundos y antiguos acuerdos que hacían del territorio de la manada un ser vivo, en lugar de simplemente una frontera en un mapa. Esto es lo que he estado buscando, dijo Callan. Estaba mirando el documento, pero su atención estaba en otra parte. No sabía que eso era lo que le estaba buscando. Pensé que estaba buscando lo que fuera que la guerra se suponía que debía resolver. Pensé que estaba buscando una manera de hacer manejable la situación política. Pensé que estaba buscando una pareja que satisficiera al consejo, proporcionara herederos y desempeñara el papel que el papel requiere. Dejó el documento, la miró a través de la lámpara. No estaba buscando esto. Esto, dijo ella con cuidado. A ti, dijo él, simple y directo, como decía la mayoría de las cosas cuando había decidido decirlas. No te estaba buscando a ti, y sin embargo, aquí estoy. Y el cuervo me ha estado siguiendo durante 3 años, lo que ahora entiendo que significa que me estaba diciendo algo que aún no estaba listo para entender. La miró con esos firmes ojos grises. Estoy listo ahora. La habitación estaba muy silenciosa. El viento sacudía las ventanas. La lámpara creaba una pequeña isla cálida entre ellos. Sara miró al hombre al otro lado de la mesa y sintió que la cosa dentro de ella que había estado comprimida durante tanto tiempo completaba su expansión, llenaba todo el espacio que siempre debió ocupar. Y la sensación no era cómoda, no era indolora. Era el dolor específico de una persona que se convierte en sí misma después de mucho tiempo de ser algo más pequeño, algo más seguro, algo que podía pasar por el mundo sin engancharse en él. La ceremonia de elección es en 6 días, dijo ella. Sí, dijo él. La situación política es la que es, dijo ella. Sí, dijo él. El anciano Vine ha estado posicionando a su hija durante 2 años, dijo ella. Lo sé, dijo él. Vino a hablar conmigo en la lavandería, dijo Sara. Fue muy precisa sobre las realidades de la situación. Algo se movió detrás de sus ojos. No exactamente ira, pero el borde de algo que podría convertirse en ira si tuviera una razón.
¿Qué te dijo? Preguntó. Que lo interesante no te convierte en reina, dijo Sarah. Él guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, eso depende enteramente de cómo se defina lo interesante. A la mañana siguiente, fue convocada. La convocatoria llegó a través de la ama de llaves, Dorwin, quien la entregó con la expresión de alguien que ha recibido información que no encaja en ninguna de sus categorías existentes y ha decidido simplemente transmitir la información sin intentar procesarla. Debía presentarse en la cámara del Consejo del Rey Alfa. A la tercera hora, asistencia completa, todos los ancianos presentes. No se le dio ninguna explicación. Dorwin le dio la información secundaria de que debería lavarse la cara y tal vez ponerse el mejor de sus dos buenos vestidos. Un consejo ofrecido de la manera amable y neutral en que Dorwin ofrecía la mayoría de las cosas y que Sarah apreció, incluso cuando su contenido le apretó el estómago. Se lavó la cara. Se puso el mejor vestido, que era de lana, azul oscuro, simple, limpio. Se recogió el pelo. El cuervo apareció en el alféizar de su ventana y la observó prepararse con sus ojos de ámbar. Ella lo miró y dijo, «Necesito que te quedes aquí». Una petición que nunca le había hecho antes. Él inclinó la cabeza. «Por favor», añadió ella. Él ahuecó sus plumas de una manera que ella traducía en privado como algo entre acuerdo y escepticismo. Y cuando salió de la habitación, no la siguió. La Cámara del Consejo era la sala formal más grande del fuerte de Thornmere, toda de madera oscura y piedra fría, y el pesado peso de cada decisión que se había tomado en ella, presionando desde las vigas. Los ancianos estaban reunidos alrededor de la gran mesa, 7 de ellos. El anciano Vane en el extremo más alejado con su expresión política cuidadosamente neutral. Los otros se distribuían a su alrededor con sus propias variedades de neutralidad cuidadosa. Isolda no estaba presente, lo que Sarah notó. Colleen estaba a la cabeza de la mesa. La miró cuando entró, sin la cuidadosa vacuidad que mostraba a las personas que estaba manejando. La miró simple y directamente, y ella le devolvió la mirada y se obligó a pararse en el centro de la habitación, sin abrazarse a sí misma, como su cuerpo deseaba intensamente. Sarah Aldrich, dijo el anciano Vane. Su voz era un instrumento practicado. ¿Sabes por qué te han llamado aquí hoy? No me lo dijeron, dijo ella. El rey Alfa ha solicitado esta reunión, dijo el anciano Vane, para discutir ciertos asuntos históricos pertenecientes a tu linaje y tu posición dentro de esta manada. Hemos revisado los documentos que trajo de la campaña del Este. Una pausa. La cuidadosa expresión neutral se mantuvo. Son auténticos, los hemos verificado. Otra pausa. Alteran sustancialmente ciertos entendimientos que hemos tenido sobre el linaje Aldrich. Entiendo, dijo ella, aunque no estaba segura de hacerlo todavía. Eres una guardiana, dijo la anciana Maris, una mujer de 70 y tantos años con cabello blanco y ojos oscuros muy brillantes, que había estado en el consejo más tiempo que nadie y que ahora miraba a Sarah con una expresión diferente a las demás. No neutral, sino abiertamente atenta. La expresión de alguien que ha estado esperando algo y ahora lo ve llegar. La última nacida en esta manada en 3 generaciones. Las habilidades que posees superan el rango de la manada de maneras específicas y documentadas. Los ancianos se reúnen hoy para reconocer formalmente el estatus de tu linaje, que debería haber sido reconocido hace 22 años cuando tu padre falleció. Miró al anciano Vine cuando dijo la última parte. El anciano Vine no se inmutó. Era demasiado hábil para inmutarse. Pero algo alrededor de sus ojos se tensó y luego se relajó deliberadamente. Y Sarah lo vio suceder y lo archivó, porque había aprendido a archivar cosas. Era una de las habilidades más útiles que había desarrollado en sus años de invisibilidad. El reconocimiento formal, dijo Callan, significa que tienes una posición en esta manada que no has tenido antes. Posición social, posición política, la posición para ser tratada como lo que eres en lugar de a lo que has sido relegada. La miró fijamente. Ese es el comienzo de lo que pretendo abordar.
No es el final. ¿Cuál es el final?, dijo el anciano Vine, y su voz tenía la cualidad particular de un hombre que hace una pregunta creyendo que ya sabe la respuesta y esperando estar equivocado. Lo verás en la ceremonia de elección, dijo Cullen. Miró al anciano Vine con ojos grises que eran tranquilos, absolutos y nada interesados en suavizar nada, al igual que el resto de la manada. Los días entre la reunión del consejo y la ceremonia de elección fueron los días más extraños de la vida de Sarah, una afirmación con una competencia significativa. Su estatus en el fuerte cambió de la manera incremental e incómoda en que cambia el estatus cuando el cambio ha sido declarado desde arriba, antes de que las personas afectadas por él hayan tenido tiempo de ajustar sus mapas internos. La ama de llaves ya no le asignaba las peores tareas. Los sirvientes que la habían estado ignorando cómodamente durante años ahora se dirigían a ella con una incertidumbre cansada que no era exactamente respeto, pero al menos no era desdén. Los señores y damas que habían pasado junto a ella durante años sin registrar su presencia, comenzaron a registrar su presencia, lo cual, descubrió, no era tan satisfactorio como podría haber esperado, y de hecho era principalmente desorientador. Había sido invisible durante tanto tiempo que la visibilidad se sentía como un par de zapatos nuevos, correctos en teoría e incómodos en la práctica. Isolda la encontró 2 veces más en esos 5 días. Una vez en el pasillo superior, fuera del cuarto de la ropa blanca, y una vez a última hora de la tarde en el huerto de la cocina. La primera vez, Isolda no dijo nada en absoluto, simplemente la miró con esos ojos pálidos, el cálculo político detrás de ellos trabajando rápido y visiblemente, una mujer actualizando sus modelos en tiempo real. La segunda vez, en el jardín, se sentó en el bajo muro de piedra junto a los lechos de hierbas y dijo, «Te subestimé». «No sabías lo que era», dijo Sarah. «No», asintió Isolda, «pero no estoy segura de que esa sea toda la explicación». Guardó silencio por un momento. El jardín estaba frío y quieto. «Me he estado preparando para este papel toda mi vida», dijo. Y por primera vez, Sarah escuchó algo real debajo de su superficie pulida. Algo que no era cálculo, sino vulnerabilidad real, cuidadosamente mantenida, cuidadosamente oculta, pero ahí. Todo lo que he hecho ha sido al servicio de la idea de que yo era la persona adecuada para lo que la manada necesita. No estoy segura de que eso haya sido alguna vez sobre lo que yo quería. No estoy segura de haber pensado mucho en lo que quería, porque querer parecía un lujo que no podía permitirme. Sarah la miró y sintió algo que no había esperado sentir por Isolda Vane. Algo que no era simpatía exactamente, pero estaba en el mismo vecindario. El reconocimiento de una persona que ha sido moldeada tan a fondo por un conjunto de expectativas externas, que la forma de esas expectativas se ha vuelto indistinguible de la forma del yo. Ella sabía algo sobre eso. Lo sabía desde una dirección diferente, desde el lado de ser moldeada pequeña en lugar de moldeada para encajar en un papel grandioso. Pero el mecanismo subyacente no era tan diferente. Lo que te sucede cuando pasas demasiado tiempo siendo exactamente lo que se requiere de ti y no suficiente tiempo siendo cualquier otra cosa. «¿Qué quieres?», preguntó Sarah. Isolda guardó silencio el tiempo suficiente para que Sarah pensara que podría no responder. Luego dijo, «No creo que lo sepa todavía. Creo que necesitaré algo de tiempo para averiguarlo». Se levantó del muro y se alisó el vestido con su habitual precisión elegante, los gestos de una mujer que se recompone después de un breve e inusual momento de transparencia. Miró a Sarah un momento más con esos ojos pálidos. «Por si sirve de algo», dijo. «Creo que el cuervo sabía lo que hacía». Luego caminó de regreso por la entrada del jardín, sus pasos tan medidos y compuestos como siempre. Y Sarah se quedó en el frío y la escarcha, y pensó que el mundo era considerablemente más complicado de lo que le habían dado a entender. La noche antes de la ceremonia de elección, Sarah no durmió. Se sentó en su pequeña habitación con el cuervo en el alféizar de la ventana y el frío entrando por las rendijas de la vieja madera. Y repasó todo lo que sabía y todo lo que no sabía con la atención metódica que aplicaba a la mayoría de las cosas,
porque la atención era una herramienta y había aprendido a usar bien sus herramientas. Sabía que Callan tenía la intención de elegirla. Lo había dicho, no con esas palabras exactas, sino de maneras que eran más claras que las palabras. En la cámara del consejo y en las noches, en la sala de lectura y en el huerto de la cocina donde habían hablado por primera vez, en la atención cuidadosa y deliberada que le prestaba, que era diferente a la atención que la gente poderosa solía prestar a la gente en su posición, es decir, ninguna atención en absoluto. Sabía que la manada se reuniría para la ceremonia en las piedras erguidas en el borde norte del territorio de la manada, donde se realizaban los antiguos ritos a cielo abierto, sin importar el clima. Y sabía que lo que fuera que Callan hiciera allí sería presenciado por toda la manada y que sus consecuencias serían inmediatas e irreversibles. Sabía que tenía miedo. Había tenido miedo antes y lo había sobrevivido. Así que dobló el miedo con cuidado y lo dejó a un lado de la manera en que había aprendido a dejar las cosas a un lado. No suprimiéndolo, sin conteniéndolo, manteniéndolo donde no pudiera expandirse al espacio que necesitaba para otras cosas. Lo que no sabía era qué pasaría cuando la elección terminara y la manada hubiera presenciado lo que fuera que iban a presenciar. No sabía cómo sería la mañana siguiente. No sabía lo que significaba ser una guardiana en la práctica en lugar de en teoría. No sabía lo que significaba ser vista, ser genuinamente vista por toda una comunidad que había logrado mirarla durante 22 años y no registrar esencialmente nada. No estaba segura de que el miedo que sentía por eso fuera menor que el miedo que sentía por todo lo demás. Pensó que en realidad podría ser mayor. El cuervo se movió en su alféizar y ella lo miró, y él la miró con sus ojos de ámbar y ella dijo, «No soy tan valiente como pareces pensar que soy». Él chasqueó el pico. Ella tradujo esto, como solía hacer, caritativamente. «Está bien», dijo, «está bien». El día de la ceremonia de elección llegó frío y claro. El cielo sobre las montañas del norte era de un azul profundo y duro, sin nubes, una claridad que se sentía menos como el clima y más como una intención. La manada se reunió en las piedras erguidas a media mañana. Cientos de lobos de todo el territorio, el aire lleno de su ruido y su olor, y la particular cualidad cargada de una gran reunión de lobos en la ocasión de un rito significativo. Las piedras erguidas eran antiguas, más antiguas que el fuerte, más antiguas que cualquier registro escrito de la manada de Thornmere. Grandes columnas de granito oscuro que habían estado allí cuando el primer alfa del territorio del norte reclamó la tierra. Dispuestas en un círculo lo suficientemente grande para 50 personas y zumbando, si estabas lo suficientemente en silencio para oírlo, con algo para lo que no había una buena palabra en español, pero que era aproximadamente la sensación de estar en un lugar donde se habían hecho acuerdos muy antiguos y que de alguna manera esencial todavía estaban en vigor. Sarah se paró al borde de la reunión con su mejor vestido, que era el de lana azul oscuro, porque no le habían dado nada más que ponerse, y no había pedido porque pedir cosas no era algo en lo que tuviera mucha práctica. El cuervo estaba en su hombro. Había llegado allí en el patio del fuerte, y ella no le había dicho que se fuera, en parte porque tenía la fuerte sensación de que no habría escuchado, y en parte porque su peso en su hombro era el consuelo específico y estabilizador que siempre había sido. La presencia cálida y sólida de la cosa que la había elegido cuando tenía 7 años y nunca había cambiado de opinión. La gente a su alrededor se apartaba del cuervo de la manera en que siempre lo hacían, creando una pequeña zona de espacio vacío a su alrededor en la multitud. Algo que siempre había experimentado como aislamiento y que ahora experimentaba de manera diferente, como algo más parecido a un claro. Espacio para respirar, espacio para estar en sí misma sin la presión de las opiniones de otras personas directamente sobre su piel. Miró las piedras erguidas y sintió su zumbido en el pecho. Lo sintió como algo específico en lugar de una impresión general, más profundo y más estructurado de lo que lo había sentido en el pasado. Y entendió de pie allí que este era el comienzo del despertar de sus habilidades, que la cosa profunda y subterránea en su sangre que siempre había estado presente y siempre había estado latente
Estaba respondiendo al lugar y al momento y a lo que fuera que reconociera en la convergencia de los dos, y que lo que estaba sucediendo en su cuerpo era real y no era pequeño, y seguiría sucediendo, se sintiera lista o no. Callan llegó a las piedras erguidas por el camino del norte, caminando con su jefe de guardia, Brennan, y los ancianos del consejo, vestido con la regalía formal de la manada por primera vez desde su regreso, el gris profundo y el negro de la línea alfa de Thornmere. Sin concesiones al espectáculo o la exhibición, solo la formalidad limpia de alguien que toma en serio el peso del ritual. Se detuvo en la entrada del círculo de piedra y se enfrentó a la manada reunida. Y el ruido de la asamblea se suavizó hasta convertirse en silencio, de la manera en que el ruido siempre se suavizaba en presencia de un alfa que sabía cómo mantener el espacio sin exigirlo. Pronunció la apertura tradicional de la ceremonia de elección, las antiguas palabras que el primer alfa de Thornmere había pronunciado en la primera elección, y que cada alfa desde entonces había pronunciado en cada una de las siguientes. Palabras que Sarah no conocía, pero que reconocía de la manera en que reconoces un idioma que has oído pero aún no has aprendido. La forma familiar, incluso cuando el contenido era opaco. Y luego se apartó de la forma tradicional. Dijo lo que no estaba en ningún guión, lo que no se había dicho en una ceremonia de elección durante 3 generaciones. Las palabras que Sarah entendió solo más tarde, que habían estado esperando todo ese tiempo para ser dichas de nuevo. Esperando en el territorio mismo, en las piedras erguidas y en el acuerdo en ellas, esperando que el alfa y la guardiana se encontraran y completaran el antiguo circuito. Hay una guardiana entre nosotros, dijo. Su voz llegó hasta el borde más lejano de la reunión sin ser alzada. La voz de alguien cuya autoridad es lo suficientemente profunda como para no necesitar ser fuerte. El linaje de guardianes de la familia Aldrich, que el liderazgo de esta manada falló en su deber de proteger y reconocer hace 3 generaciones. Estoy aquí para corregir ese fallo hoy. Un murmullo recorrió la multitud. Esperó a que se calmara. Sarah Aldrich dijo, da un paso al frente. Ella dio un paso al frente. La multitud se abrió para ella como la multitud en una reunión de lobos se abre para alguien cuyo derecho al espacio acaba de ser nombrado por el alfa. No del todo voluntariamente, no sin incertidumbre. Pero la separación ocurrió, y ella caminó a través de ella con las manos a los lados y el cuervo en el hombro, y sus pies sólidos y deliberados sobre el suelo helado, porque la deliberación era lo que tenía, y era suficiente. Entró en el círculo de piedra y se detuvo frente a él. Las piedras erguidas zumbaban a su alrededor, completamente audibles para ella ahora. Un sonido como agua profunda, moviéndose sobre piedra profunda, antiguo y continuo, y absolutamente seguro de sí mismo. Él la miró, ella lo miró. La manada observaba. He encontrado a mi pareja, dijo a la manada, con los ojos en los de ella, y el territorio ha reconocido lo que la manada no pudo. La guardiana está en casa. Lo que sucedió a continuación fue algo para lo que Sarah no tenía marco y que ninguna descripción que intentara construir más tarde capturaría por completo. La habilidad que había estado latente en su sangre durante 15 años no despertó gradualmente. Llegó de golpe, de la manera en que el amanecer no añade luz lentamente, sino que en un cierto momento preciso simplemente es. Y las piedras erguidas resonaron con ello. Un sonido que no era del todo audible, pero que se sintió en cada cuerpo en el círculo. Se sintió como una calidez y una confirmación y un reconocimiento que era más antiguo que cualquier lobo presente, más antiguo que la manada misma. El profundo acuerdo territorial que el primer alfa y la primera guardiana habían forjado entre ellos diciendo, sí, esto es correcto, este es el patrón completándose, esto es lo que hemos estado esperando. El cuervo extendió sus alas en su hombro sin abandonarlo, plumas completamente extendidas en una exhibición que nunca le había visto hacer. Y el ámbar de sus ojos fue brevemente, brillantemente, más que ámbar. Algo que no tenía una palabra de color para sí mismo, pero era el color de una luz muy antigua. Sintió la mano de Callan tomar la suya. Sintió el vínculo de pareja establecerse entre ellos, no como en las historias que había oído.
no como ser golpeada, sino como reconocer algo que siempre había sabido. La forma en que reconoces una verdad que siempre has llevado, pero que aún no te han dicho en palabras. La certeza profunda de la corrección que no requiere explicación, porque la explicación es el territorio de las cosas que son inciertas. Y esto no era incierto. Había estado insegura de casi todo durante 22 años. Había construido toda su vida interior en la gestión de la incertidumbre. Y aquí, en el círculo de piedra, con la manada observando y el territorio cantando y las alas del cuervo extendidas y la mano de este hombre en la suya, no estaba insegura. Era posiblemente la sensación más extraña que había experimentado. La asamblea guardó silencio por un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. Luego, la anciana Maris, que tenía la posición para comenzarlo y el buen sentido para hacerlo, comenzó el reconocimiento. Y uno por uno, los otros miembros del consejo la siguieron. Y luego se movió a través de la manada reunida de la manera en que la presencia del alfa se movía a través de ellos. No porque se les ordenara, sino porque la resonancia territorial era innegable. Porque cada lobo presente podía sentir en su propia sangre lo que las piedras erguidas estaban diciendo. Podía sentir la finalización del patrón. Podía sentir el antiguo acuerdo sellado que había estado a medias, esperando y ligeramente mal durante 3 generaciones. Lobos que habían pasado junto a Sara durante 22 años sin verla, la veían ahora. Fue incómodo para algunos de ellos. Fue, sospechaba, algo que seguiría siendo incómodo durante algún tiempo. Y descubrió que había hecho las paces con eso, porque la comodidad de los demás no era su responsabilidad, y nunca había sido lo que estaba allí para mantener. Se quedó en el círculo de piedra con su mano en la del rey Alfa y el cuervo en su hombro, y el reconocimiento de la manada moviéndose a través del aire frío y claro a su alrededor. Y pensó en su padre, en lo que había muerto sin saber, en el entendimiento que había buscado y del que se le había impedido alcanzar. Y dejó que el dolor de eso existiera plenamente en su pecho sin tratar de hacerlo pequeño, porque había terminado de hacerse más pequeña de lo que era, terminado de comprimir el tamaño completo de sí misma en el espacio que se le había asignado, terminado de ser invisible como estrategia de supervivencia en un mundo que, resultó, la había necesitado visible todo el tiempo. El anciano Vane no lideró el reconocimiento, pero lo dio porque era un hombre político. Los hombres políticos leen situaciones y se ajustan, y la situación era completamente legible ahora, escrita en resonancia territorial y acuerdos antiguos, y en la forma en que las piedras erguidas resonaban con un sonido que no se había oído en 3 generaciones. Él se ajustó. Ella lo vio ajustarse y entendió que la cuestión de quién le había hecho qué a su padre no estaba resuelta. De hecho, apenas comenzaba a investigarse, y que el proceso de esa investigación y sus consecuencias iba a ser largo, y que ella y Kaylin iban a navegarlo juntos. Juntos era una palabra que no había tenido mucha ocasión de usar sobre sí misma. Pensó que podría acostumbrarse. Pensó que podría ser la palabra que le había estado faltando todo este tiempo, sin saber del todo qué era lo que le faltaba. En los días posteriores a la ceremonia, el fuerte se transformó alrededor de Sara. De la manera en que los edificios se transforman cuando las personas en ellos han recibido nueva información sobre la arquitectura social que habitan y están reestructurando lenta y a veces a regañadientes su comportamiento en consecuencia. No fue inmediato y no fue total. Hubo lobos que se ajustaron rápidamente, que la saludaban en los pasillos y en las comidas, con la naturalidad de personas que no tenían una inversión particular en el orden anterior. Hubo lobos que se ajustaron lentamente, que necesitaron tiempo para revisar sus mapas internos. Hubo algunos que no se ajustaron en absoluto, al menos no visiblemente, y reconoció en ellos la terquedad particular de las personas cuya identidad está ligada a ciertas jerarquías y que experimentan la interrupción de esas jerarquías como un ataque personal. No se lo tomó como algo personal. Había pasado 22 años entre la gente. Entendía que la gente era complicada, que su comportamiento estaba moldeado por fuerzas que en su mayoría no tenían que ver con ella,
incluso cuando se manifestaban como si tuvieran que ver con ella. Colleen fue silenciosamente sistemático en la investigación de la muerte de su padre. También era, descubrió, considerablemente menos paciente al respecto en privado de lo que parecía en público, lo cual era una de las muchas cosas que estaba aprendiendo sobre él a medida que comenzaba a compartir una vida con él. Pequeñas revelaciones que se acumulaban en un retrato que era cada vez más claro. Tenía un humor seco que aparecía en momentos inesperados. Leía vorazmente, un hábito que ella compartía, y habían comenzado a terminar las noches en la sala de lectura, no con documentos y discusiones políticas, sino con lo que cada uno estuviera leyendo, sentados en lados opuestos de la mesa, con una lámpara entre ellos. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno. El silencio cómodo de las personas que no necesitan actuar para el otro. También estaba aprendiendo cosas sobre sí misma, lo que en cierto modo era más desorientador. Las habilidades de guardiana continuaron desarrollándose en las semanas posteriores a la ceremonia, no de forma explosiva, sino constante, como un río que encuentra su curso. Ahora podía sentir el territorio, sentirlo como sientes tu propio cuerpo, como una presencia continua y específica en lugar de un concepto abstracto. Podía sentir perturbaciones en él, tensiones y desequilibrios, lugares donde los antiguos acuerdos estaban tensos. Descubrió que podía calmar esas perturbaciones. Encontró una manera de atender el tejido territorial que era menos como hacer y más como escuchar. El cuervo ayudaba de maneras que todavía estaba aprendiendo a entender, apareciendo en los puntos de tensión antes de que ella los hubiera notado conscientemente, guiando su atención hacia lo que necesitaba ser visto. La investigación produjo su primer resultado concreto 6 semanas después de la ceremonia de elección. Documentos en el propio archivo del fuerte. Documentos que habían sido mal archivados, con la aleatoriedad deliberada de alguien que se asegura de que no se encuentren fácilmente. Lo cual es diferente de destruirlos, porque destruirlos requiere coraje y mal archivarlos solo requiere acceso y paciencia. El anciano Vane tenía acceso al archivo, siempre había tenido acceso al archivo, y los documentos, una vez encontrados, eran claros. No una confesión, no del todo, pero la evidencia de una decisión tomada e implementada. La decisión de que los experimentos del Beta Aldrich, con sus propias habilidades, eran demasiado peligrosos para la estabilidad política de una manada donde la tradición de los guardianes se había dejado de caer durante 2 generaciones, y donde la estructura de poder actual dependía de que esa decadencia continuara. La decisión había sido tomada por un consejo que incluía al concejal Darnell Vane, que era más joven entonces, pero no menos calculador. La implementación había sido delegada de la manera en que siempre se delegan las implementaciones terribles, a través de intermediarios y una negación cuidadosamente construida. Pero la cadena estaba allí. Callen llevó a Sarah a la Cámara del Consejo el día en que el anciano Vine fue acusado formalmente. No esperaba que se lo pidiera, y no esperaba cuánto importaba. El simple acto de ser preguntada en lugar de simplemente informada de lo que se había decidido. Se pararon uno al lado del otro, la guardiana y el rey Alfa, y el anciano se sentó al otro lado de la mesa, y escuchó los cargos leídos con la expresión de un hombre que había pasado toda su vida construyendo una posición tan segura que nada podía amenazarla, y ahora se enfrentaba a la realidad específica y terrible de que se había equivocado sobre lo que requería la seguridad. No protestó. Era demasiado sofisticado para protestas inútiles. Simplemente se sentó con lo que fuera que tuviera dentro y dejó que el proceso hiciera lo que hacen los procesos. Isolda asistió al procedimiento. Se sentó en la galería sobre la cámara del consejo, sola, sin su séquito habitual, y observó el desmoronamiento político de su padre, con una expresión que Sara, mirándola en un momento, no pudo leer del todo. Lo cual quizás era como debía ser, porque algunas cosas eran demasiado complicadas y demasiado privadas para una lectura fácil. Habían hablado 2 veces en las semanas posteriores a la ceremonia, Isolda y Sara. Breve y cuidadosamente, 2 personas aprendiendo la forma de una nueva relación que no tenía un modelo existente al que pudieran recurrir.
construida como estaba sobre las ruinas de un antiguo desprecio que había resultado basarse en un malentendido del poder. Isolda era inteligente y políticamente astuta y sería, pensó Sara, una persona significativa en el futuro de la manada por derecho propio, en lugar de como un apéndice de la ambición de otra persona, una vez que hubiera terminado el trabajo de decidir cuáles eran realmente sus propias ambiciones. Los meses que siguieron no fueron simples. La investigación, los procedimientos formales, la reestructuración de ciertos puestos del Consejo, la reintroducción gradual de las tradiciones de los guardianes en el conocimiento activo de la manada, en lugar de dejarlas como una curiosidad archivada. Todo ello llevó tiempo y atención, y el tipo de esfuerzo sostenido que requiere la transformación pública. Hubo lobos que se resistieron, lobos que lo aceptaron, lobos que optaron por observar y esperar con la esperanza de que la claridad llegara por sí sola. Sara no intentó moverse más rápido que el ritmo del cambio real. No intentó desempeñar el papel que se le había dado con la misma precisión con la que Isolda siempre había desempeñado su papel. Simplemente intentó ser lo que realmente era, de la manera más completa y clara que pudo, lo cual era más difícil de lo que sonaba y más fácil de lo que había temido. Caminaba por el fuerte de manera diferente, el resultado natural de ya no mantener la compresión sistemática de sí misma que había sido su principal mecanismo de supervivencia. Ocupaba el espacio que ocupaba. Respondía a las preguntas directamente y sin disculpas. Y aprendió lentamente a aceptar ayuda cuando se la ofrecían, en lugar de rechazarla reflexivamente con el argumento de que aún no se había ganado el derecho a necesitar nada. El cuervo siempre estaba en algún lugar cercano, en los alféizares de las ventanas, en las vigas altas, en las almenas exteriores. Siempre dentro de un cierto radio, siempre disponible para llegar a su hombro cuando el momento lo requería. Siempre observando el mundo con esos ojos de ámbar que sabían algo de todo esto que ella todavía estaba aprendiendo. La visión a largo plazo. La visión de algo muy antiguo y paciente que había estado esperando a la persona adecuada para entender lo que eran. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que ame el romance épico. Dime en los comentarios, ¿te esperabas este final? En el primer aniversario del regreso de Kalin, realizaron la ceremonia formal de reclamación en las piedras erguidas, el rito completo y antiguo que describían los documentos recuperados, y que la anciana Marise, que había pasado 80 años estando silenciosamente segura de que este día llegaría, ofició con una minuciosidad y evidente satisfacción que hizo que varios de los lobos más jóvenes parpadearan y recalibraran su comprensión de la anciana que siempre habían asumido que era simplemente muy vieja. La ceremonia completó el vínculo territorial de la manera en que la elección lo había comenzado. Selló el acuerdo entre el Alfa y la Guardiana, y la Tierra en todas las dimensiones que el acuerdo debía ocupar. Y las piedras erguidas resonaron de nuevo con ese sonido de agua profunda, familiar ahora para los huesos de la manada. Un sonido que significaba finalización, significaba corrección, significaba el patrón finalmente como debía ser. El cuervo extendió sus alas durante todo el proceso y no abandonó su hombro. Y sus ojos de ámbar mantuvieron su antigua luz paciente, la luz de algo que había volado una larga distancia para entregar algo muy importante, y que finalmente, después de 15 años de fidelidad, había llegado a su destino previsto. Sara sintió la reclamación asentarse en ella de la misma manera que el vínculo de pareja se había asentado, como un reconocimiento, como una corrección, como la última pieza de algo que encaja en su lugar y de repente todo se hace visible por lo que siempre fue. Sintió el territorio a través de ello, sintió a la manada a través de ello, sintió a Kalin a su lado como un calor que no tenía límite, ni borde definido entre donde ella terminaba y donde comenzaba el vínculo. Lo cual era aterrador o liberador dependiendo del momento. Y este momento era lo segundo. Entera y sin reservas, lo segundo. Miró a la manada reunida alrededor de las piedras erguidas, a los rostros que había catalogado durante 22 años desde el cuidadoso punto de vista de la invisibilidad, y no sintió lo que había esperado sentir,
que era vindicación. Sintió algo más silencioso y más complicado que eso. Sintió el peso agridulce específico de algo hermoso que sucede demasiado tarde para las personas que deberían haberlo tenido primero. Por su padre, que había muerto sin saber lo que llevaba. Por todos los años que había pasado plegada. Por la versión de sí misma que se había sentado al borde del bosque a los 7 años y había creído, con la totalidad irracional del dolor de un niño, que estaba completamente sola. Dejó que ese peso existiera en ella plenamente, sin tratar de reducirlo o manejarlo, porque estaba aprendiendo que el tamaño completo del sentimiento no era un problema a resolver, sino una capacidad a habitar. Y habitarlo por completo no era debilidad, sino el coraje específico de alguien que ha decidido estar completamente presente en su propia vida. El cuervo estaba cálido en su hombro. La mano de Kalin estaba cálida en la suya. El territorio zumbaba bajo sus pies con la certeza de acuerdos muy antiguos mantenidos.